Debo reconocerlo, estoy obsesionado con la nueva app de Codex. Codex es la apuesta de OpenAI para desarrollo, pero la realidad es que la app de Codex se está convirtiendo en la aplicación que más uso todo el día en mi máquina. Mis cálculos me dicen que rondo en torno al 70-80% del tiempo que paso en mi ordenador utilizando esta aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación sirve literalmente para todo. Y en este vídeo te quiero enseñar cómo funciona, qué es lo que le hace tan especial, todas las funcionalidades que tiene, para que puedas sacarle el máximo partido, tanto en tus tareas de desarrollo de software, pero mucho más en todas las tareas que tengas que hacer en tu día a día. Mi objetivo es desbloquearte esa idea de que puedes utilizar esta aplicación para absolutamente todo y que te puede ayudar en todas las tareas rutinarias de tu día a día. Así que prepárate porque se viene un vídeo en profundidad, un curso completo de cómo utilizar Codex App en tu día a día. Esta aplicación la puedes usar en cualquier plan de ChatGPT, incluido el plan gratuito, pero obviamente si quieres sacarle el máximo partido, tienes que empezar con el plan de $20 o incluso pasar al de $100 si lo usas tanto como yo. Así que, si te parece, vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es irte a chatgpt.com/codex y de ahí descargarte la aplicación para la plataforma en la que estés. A día de hoy está en macOS, en Windows y en Linux. Sí que es verdad que algunas de las funcionalidades que vamos a ver hoy, especialmente la de Computer Use, de la que ya te hablaré después, solo está a día de hoy en macOS. Una vez descargada e instalada, entrarás en una interfaz de este estilo. Probablemente si entras de nuevas estará vacío, pero si estás acostumbrado o acostumbrada a desarrollo de software y a trabajar dentro de un IDE, verás que esto es un poco diferente. En vez de tener en el centro de la pantalla nuestro código, lo que tenemos son las conversaciones con el agente y podemos tener múltiples conversaciones en paralelo con distintos agentes. Cuando entramos en una nueva conversación tenemos aquí varios selectores. Yendo desde el principio podemos darle la opción de añadir fotos y archivos. Al final pienso que esto incluso lo puedes utilizar exactamente igual que usarías ChatGPT o similares y puedes incluir fotos y archivos para darle más contexto a la conversación. Puedes activar el modo plan, que lo veremos más adelante y que nos permite generar un plan sobre el que luego trabajar en vez de que se dedique directamente a trabajar, y luego una sección de plugins de la que luego hablaremos. En el segundo punto, y esto es bastante importante, tenemos la selección de los permisos que le otorgamos a la gente, de tal forma que podemos darle los permisos por defecto y Codex lo que hará es ejecutar los comandos en un sandbox, es decir, solo afectará a la carpeta en la que estás trabajando y no podrá hacer nada fuera de ella. Tenemos el Full Access, que es todo lo contrario, tiene acceso sobre todo a tu máquina, muy cómodo, pero también con muchos más riesgos. Yo siempre te recomiendo empezar por aquí hasta que empieces a coger soltura. Y luego tenemos un tercero que es muy nuevo, que salió recientemente, que es el Auto Review. Lo que hace Codex es por defecto ejecutar todo en un sandbox y cuando tiene que hacer alguna tarea que necesita permisos elevados, por ejemplo, tocar otras carpetas, instalar herramientas o cualquier acción que pueda tener cierto riesgo, el propio modelo valora si esa acción tiene riesgo o no en función de la conversación y la hace automáticamente o pide permiso al usuario en su lugar. En mis pruebas he visto que prácticamente nunca te pide nada, es decir, hace la revisión y si considera que es seguro, sigue adelante, pero a cambio obviamente hace el trabajo más lento porque tiene que hacer esas comprobaciones intermedias. Este auto-review es el que recomienda hoy en día el equipo de Codex. Yo voy a utilizar Full Access para ir más rápido y no pararnos en todas esas comprobaciones. Y luego por otro lado tenemos los modelos. Hoy en día tenemos GPT-5, distintos niveles de inteligencia y también podemos acceder a 5.4 o algunos modelos más antiguos. Y finalmente tenemos esta opción de velocidad que solo está en 5.5 y 5.4, que hace que las peticiones vayan un 1.5 más rápidas, pero a cambio el gasto de la suscripción se dispara. Creo que es como un 2.5 el gasto en comparación con usar el modelo de forma normal. En cuanto a los niveles de la inteligencia, ¿cuáles elegir? Pues esto ya depende mucho de tu experiencia. En general, para el 5.5 se recomienda utilizar Low o Medium y dejar el High y el Extra High para tareas más complejas. Finalmente tenemos aquí la opción de dictar por voz, que la usaremos bastante en el día de hoy y que actualmente incluso se puede utilizar para aplicaciones que no sean la propia Codex. Es decir, lo podemos utilizar en cualquier campo de texto de nuestra máquina, ya lo iremos viendo, y por supuesto el botón de enviar. Y esta parte de aquí lo que nos permite es o bien seleccionar un proyecto sobre el que trabajar, lo que le dará cierto contexto extra y cierta organización, ya hablaremos sobre ello, o si no seleccionamos ningún proyecto, todo va a ir a caer a este
proyecto especial de chats que lo que hará es que cada conversación sea como su propio mini proyecto y tendrá una carpeta propia dentro de nuestra máquina. Así que yo aquí le puedo decir, buenos días, ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? Lo enviamos y esto, bueno, pues nos indica que ahora hace unos 14 grados, nublado, aproximadamente tendremos hasta 22 grados sobre las 5. Cuando hacemos una conversación en la sección de chats, si le damos al botón derecho y Open in Finder, o el equivalente en la plataforma en la que estéis, veréis que esto abre una carpeta Codex y dentro de ella tenemos todas las conversaciones que hemos ido teniendo recientemente. En el día de hoy tenemos la que hemos estado conversando ahora. Si tiene que crear algún fichero por la conversación que vayamos teniendo, pues lo guardará aquí. Por ejemplo, yo le puedo decir, guárdame toda la información meteorológica de hoy en un Word. Y esto nos dice que nos va a preparar un docx. Si yo me voy a otra conversación, por ejemplo, aquí tenía una automatización de mantenimiento del sistema, que luego veremos qué son esto de las automatizaciones. Esto es algo que se me lanza todas las mañanas para actualizar mi máquina y comprobar que no hay nada que requiera de intervención en mi sistema. Pues yo puedo seguir trabajando en otras conversaciones y cuando acabe, fíjate que sale aquí un icono azul indicando que ya ha terminado de trabajar. Entonces todas las conversaciones que yo tengo sin leer me aparecerán con ese icono azul y yo puedo volver a ella y ya ver el resultado. Aquí me ha generado el documento y yo puedo abrirlo y tengo una preview directamente en Codex que puedo poner a tamaño completo para observar el documento que me ha generado. Esto de las previews es súper cómodo porque puedes seguir trabajando con el documento sin necesidad de cerrarlo. Veremos que en algunas ocasiones, como las previews de las webs, es incluso mejor porque hasta podemos hacer anotaciones sobre el propio documento. Así que yo me puedo volver aquí y decirle, por ejemplo, quiero que uses tonos rojos en lugar de tonos azules. Y puedo ir viendo la iteración en la que está trabajando aquí, desplegando este menú de aquí abajo. Cambio la paleta de azul a rojo y regenero el documento. Vale, ya nos dice que lo ha actualizado. En este caso, no se actualiza automáticamente la preview. Hay para otros documentos que sí, ya lo veremos. Pero si yo vuelvo a entrar, pues ahora veré que está usando esos tonos rojos en algunas partes del documento. Fíjate que este menú lateral puede ser de mucha utilidad porque nos va mostrando los artefactos que ha ido generando esta conversación y también las fuentes que ha ido utilizando. Por un lado tenemos esta skill de documents, luego hablaremos de las skills y también ha utilizado la búsqueda web. Si esta conversación requeriría de varios pasos, además aquí nos saldría el progreso del mismo. Lo podemos abrir y cerrar con Option Command B y la de la izquierda con Command B. Pero imagínate que queremos ir más allá y queremos hacer varias tareas que se ejecuten en paralelo sobre la misma conversación. Para eso, Codex nos ofrece la funcionalidad de subagentes. Los subagentes ya están en prácticamente todos los agentes de IA con los que trabajemos, pero quiero enseñarte cómo se ve en la aplicación de Codex porque es muy interesante que podemos acceder a las conversaciones individuales, volver a la conversación principal, que actuará como orquestadora de esos subagentes y podemos hacer prácticamente lo que se nos ocurra. Por ejemplo, yo ahora le voy a decir, utiliza 3 subagentes para buscar el tiempo meteorológico que ha habido durante el último mes en las 3 capitales principales de Europa. Cada subagente debe generar un Excel con esta información y vamos a lanzarlo para que se ponga a trabajar, ¿vale? Aquí vemos el tema de las tareas, va a lanzar 3 subagentes, cada uno para una de las ciudades y aquí los vemos que están empezando a trabajar, está arrancando los subagentes. Como curiosidad, yo no lo he hecho porque tampoco me merece mucho la pena, pero puedes definir cuáles son los nombres de los subagentes que van a aparecer aquí y luego si nos vamos al menú lateral veremos que también podemos ver aquí el progreso, como te comentaba. En cualquier momento podemos entrar en cualquiera de los subagentes y ver lo que le ha dicho. Genera un Excel independiente con la meteorología diaria de Londres durante el último mes. Y aquí está empezando a trabajar, buscando información, en este caso en OpenMeteo, y en cualquier momento podemos volver a la conversación principal. Fíjate que aquí aparecen como subconversaciones, entonces yo me puedo ir moviendo por todas ellas y ver en qué punto está cada una. Y si vuelvo a la principal, vuelvo a ver el estado general de los 3 subagentes. Vamos a dejarle que termine de trabajar y ahora vemos el resultado. Aquí nos indica que París ya está generado y verificado y que quedan Londres y Berlín. Mientras esto termina, que sepas que aquí siempre desde Settings, en el Rate Limits, puedes comprobar cuáles son los límites que te quedan tanto de las 5 horas como el semanal. En el plan gratuito creo que solo hay Rate Limit semanal y además obviamente no es muy grande, pero lo puedes tener aquí siempre visible. Ya han terminado los 3 agentes, los 3 subagentes y ahora pues va a terminar dándonos la información de lo que ha realizado, ¿vale? Y aquí tenemos los 3 y bien, los podemos abrir aquí en la preview como hacíamos antes o incluso
podríamos abrirlo en la carpeta contenedora. Si recuerdas, aquí te había dicho que se van incluyendo en esa carpeta que genera automáticamente todos los ficheros que vaya generando. Y aquí, bueno, pues si lo ampliamos a tamaño completo, podemos ver la información de cada una de las ciudades, el periodo, temperatura mínima, máxima, días más lluviosos. Esto es un resumen y luego podemos ir a la sección de datos y nos da la información de las temperaturas mínimas máximas que ha habido cada uno de los días del último mes. Esto obviamente lo puedes aplicar a todo lo que se te ocurra, pero plantéate que puedes utilizar Codex para extraer información de cualquier punto y luego estructurarla de la forma que quieras. A mí me gusta especialmente el formato Markdown, aunque quería enseñarte estas herramientas por si tú eres más de Excel o de Word, pero si yo le digo convierte el primer docx que hemos generado a Markdown. El Markdown me gusta mucho porque, entre otras cosas, además de ser muy portable, aquí la preview que nos sale es muy buena. Pero no solo eso, sino que podemos trabajar en tiempo real. Puedo decirle, por ejemplo, conviérteme las horas a 12 horas con AM/PM. Y aquí, sin necesidad de cerrarlo, veremos cómo se va actualizando el documento. Y ya lo tenemos modificado y podemos trabajar sobre él de forma muy natural. Y una vez que tenemos el Markdown tal y como lo queremos, ahora ya sí podríamos convertirlo al formato que queramos. Yo incluso, con una skill que tengo, le podría decir, genérame un PDF de este Markdown. Fíjate que aquí me ha dicho que le falta una librería para hacer la transformación. Y otra cosa que te quería enseñar es esto. Cuando estás en medio de una conversación y quieres añadirle información extra, es decir, no quieres esperar a que acabe el turno, lo que puedes decirle que haga un steer de la conversación. Tú puedes escribir cualquier cosa y aquí te da la opción de steer. O si en vez de mandarlo con enter lo mandas con command enter, lo hace automáticamente. ¿Qué significa esto de steer? Que lo va a añadir a la conversación actual en el siguiente paso y esa información se va a incluir en lo que está haciendo en ese momento. Entonces puede redireccionar, lo de steer es como coger el volante, puedes mover la dirección de lo que se está haciendo en ese momento para que vaya en otra dirección o que utilice esa información para complementar a lo que le has dicho antes. Yo lo uso mucho, sobre todo cuando le doy prompts que son muy vagos, información muy vaga, y veo que no está yendo por donde yo esperaba, pues uso el steer para darle información extra y que vaya por esa dirección. Pues bueno, ya he generado el PDF y aquí lo tenemos, un PDF, la verdad que muy limpio. En mi caso, ya te contaré por qué, pues añade aquí el logo de mi empresa y este PDF ya sería perfecto para enviarlo por cualquier parte. Esto es un camino que yo sigo muy a menudo. Te comentaba lo del logo y es porque yo, por ejemplo, genero las propuestas de formaciones para empresa directamente en un Markdown y a partir de ese Markdown, una vez que ya lo tengo exactamente como quiero, pido que me genere un PDF y el PDF ya es lo que le envío a las empresas. Pero esto lo puedes aplicar a cualquier idea que tengas en tu cabeza. Por ejemplo, haces una investigación de un tema concreto y luego quieres pasárselo a alguien, a un miembro del equipo, a alguien de tu familia o lo que sea, lo conviertes a PDF y se lo envías. La generación de PDFs, el modelo es algo que por sí es capaz de hacer, es decir, encontrarás siempre la manera para hacerlo si no se lo dices, pero aquí entra otro concepto del que quiero hablarte, que es el de las skills. No voy a profundizar mucho en las skills, porque de skills ya tengo un vídeo concreto donde te explicaba qué son y para qué sirven, pero lo que sí quiero enseñarte es cómo están integradas dentro de Codex y también de paso introducirte el concepto de plugins. Entonces las skills son funciones extra que le podemos dar al sistema, es un contexto dinámico que carga cuando necesita y que le puede dar superpoderes extra. En particular, si nos vamos aquí a la sección de plugins, que ahora hablaremos de ellos, hay una pestaña llamada Skills donde tenemos todas las skills que tenemos en nuestro sistema. Yo tengo muchas que me he ido generando para tareas repetitivas y es lo que te recomiendo que hagas. Cada vez que hagas algo que a la gente le cueste descubrir cómo hacerlo, para qué sirve y que sea una tarea que realices habitualmente en tu día a día, lo que te recomiendo es que le pidas que genere una skill. Y esa skill luego será reutilizable para distintas conversaciones. Por ejemplo, la de generación de PDFs. Yo tengo por aquí una que se llama, vamos a buscarla, GenPDF, y que esta le explica cómo generar un PDF sin tener que estar repitiéndolo cada vez descubriendo cómo hacerlo. Además, pues bajo ciertas reglas. Yo también tengo lo que os decía, el logo que se pone en la parte inferior derecha y que por tanto me sirve para generar mis PDFs. Pero en cualquier caso, si necesitas skills para generar PDFs, te puedes ir por ejemplo a skills.sh y buscar cualquiera que genere PDFs e incluirla. La de Anthropics, que esta también la tengo instalada, realmente sirve para procesar con extracción de textos, fusión, partir, rellenar. Es decir, esto es más procesamiento de PDFs más que generación y por eso yo me creé la mía propia para generar. Pero como esto puedes tener 1000 skills.
Yo tengo algunas que me ayudan, lo que os decía, para generar propuestas para la formación de AI Expert, para añadir personas en la academia. Yo, por ejemplo, le puedo decir, da de alta al usuario Antonio Leiva con el email antonio@devexpert.io en la formación de AI Expert para la edición de diciembre en ListMonk y dale de alta también en la academia al pack Android Legacy. ListMonk es la herramienta que yo utilizo para newsletters y donde voy almacenando cuáles son las personas que van a entrar en la próxima edición de la formación y luego, como a las personas que entran les doy acceso a las tres formaciones que tenía sobre Android, pues le puedo pedir que también lo haga. Y esto va a lanzar una serie de skills, ahora lo iremos viendo aquí, que van a permitirle realizar la tarea. Fíjate, aquí va a seguir el flujo de la skill de Academy Enrollments y de ListMonk CLI y está cargando las skills para leerlas y ver cómo se hace el proceso. Entonces va a buscar las listas de ListMonk, aquí encuentra cuál es la de septiembre y de ahí la va a sacar y va a darme de alta como usuario allí. Fíjate también por curiosidad que si entramos en DevExpert y vamos a la formación, que ahora mismo quedan 28 plazas disponibles. Me ha entendido diciembre, así que le voy a decir, me refería a la lista de septiembre. No sé si me ha entendido mal o es que yo se lo he dicho mal, que también puede ser. Aquí ya se ha incluido en la conversación y dice, entendido, corrijo a la lista de septiembre. Yo ya os digo, el stirt lo uso muchísimo porque me sirve para guiar la conversación cuando veo que se está yendo por donde no debe. Lo he añadido en la lista de septiembre, me había creado una lista para diciembre pero la he eliminado porque me había confundido yo al decírselo y si ahora yo me vengo aquí veremos que quedan 27 plazas en vez de 28, así que lo ha añadido correctamente a la newsletter y también ha seguido el proceso de darle de alta, eso no lo vamos a ver porque tampoco aporta mucho, en las 3 formaciones. Y todo esto lo consigo simplemente creando skills que ya saben lo que tienen que hacer por detrás para hacer esas cosas. Y yo me puedo comunicar en lenguaje natural con la herramienta para que haga todas esas tareas administrativas por mí. Le voy a decir, bórralo de la lista y borra también el usuario de ListMonk para volver a dejarlo como estaba. Si te interesa el desarrollo con IA, te recomiendo que le eches un vistazo a AI Expert. Tenemos la próxima edición en la que tenemos plazas es en septiembre, la de mayo ya está ocupada y empieza la semana que viene, especialmente si estás interesado en desarrollo impulsado por inteligencia artificial. Aquí ya lo hemos devuelto el contador al estado previo, perfecto, y podemos seguir con nuestras tareas. Si volvemos a plugins, ya te he enseñado algunos de los que tengo en Skills, tengo muchas más para ayudarme en el día a día, pero una parte muy interesante y que viene muy bien integrada es la de plugins. Los plugins lo que nos permiten es añadir contexto extra empaquetado por códex para ayudarnos con una tarea concreta. Hay algunos, no muchos, que ya nos vienen instalados por defecto y otros que podemos instalar nosotros. Incluso se pueden crear plugins externos de terceros e instalarlos manualmente, pero aquí nos vienen un montón de plugins, de hecho creo que hay ya más de 100, que se integran con las herramientas habituales. Vamos a entrar, por ejemplo, en el de Slack para que veas cómo funciona. Lo que nos ofrece es una serie de recursos que nos permiten sacarle el máximo partido a esa herramienta. Por ejemplo, en el de Slack tenemos esto, el Slack App, que realmente es un MCP que permite comunicarse con Slack. La primera vez que lo integramos, nos pedirá hacer login en la herramienta oficial y a partir de ahí ya tiene acceso a lo que nosotros le demos. Y luego tenemos una serie de skills, en este caso, que le permiten hacer tareas extra. Tenemos una general, pero otra que le permite hacer resúmenes de canales, otra que permite hacer un resumen diario, un triaje de notificaciones, mensajes de salida, borradores de respuestas, etc. Y como estas, pues tenemos otras. Tenemos conexión con GitHub, que yo no lo hago porque utilizo el CLI, que me consume menos recursos, pero tenemos también Notion, Gmail, Google Calendar, Google Drive, bueno, un montón. Yo muchas de estas las utilizo con CLIs, que al final todo esto son MCPs y por tanto van a ir ocupando contexto en nuestra ventana de contexto, pero para usuarios que sean menos avanzados esto es súper cómodo, conectas y lo tienes ya listo para empezar a trabajar con él. Y luego todas las skills que se aportan pues también le dan funcionalidad extra. Pues puede hacer un triaje de lo que hay en la bandeja de entrada para saber cuáles son los más importantes y muchas funcionalidades muy interesantes. De hecho, la de Gmail, si yo solo tuviera emails en Gmail, la utilizaría, pero como también tengo en otras plataformas, me he montado una skill aparte. Y bueno, pues como veis hay de todo. Google Drive, Teams, Outlook, Hugging Face, Netlify, hay muchas de código, obviamente. De hecho, voy a instalar la de Build Web Apps porque la utilizaremos luego. Le da información de cómo construir el frontend, las mejores prácticas de React, cómo utilizar la librería de ShadCN, que es una librería de componentes web
muy popular, mejores prácticas con Stripe, con Supabase, así que le vamos a dar a Add to Codex y esto nos lo instala. Pero no hay solo para web, el equipo de Codex está muy encima de temas de macOS y de iOS, así que fijaos, aquí tenéis, si os dedicáis a estas tecnologías, sus propios plugins. Me da un poco de pena no ver uno de Android aquí, pero ojalá que en el futuro lo tengamos. Y bueno, pues hay de muchas otras herramientas, de Expo para crear aplicaciones híbridas, temas de diseño, Remotion muy interesante para crear vídeos a partir de JavaScript, temas de LaTeX, estilo de vida, productividad. Por ejemplo, la de generación de documentos que hemos visto antes, esta viene preinstalada y por eso puede generar documentos de Word, los Excel, que también hay otro por ahí. Y bueno, pues como ves hay muchas más, no vamos a verlas todas. Tema de investigación, bueno, muchísimos plugins que le pueden añadir funcionalidades extra. Simplemente recordarte que hay que tener cuidado porque especialmente si tienen MCPs ocupan ventana de contexto que se envía en todas las conversaciones. Y luego si le damos aquí a gestionar los podemos manejar, los plugins que tenemos instalados, las aplicaciones, los MCPs y las skills. Yo podría utilizar, por ejemplo, la de Slack para decirme si tengo mensajes. De hecho, esto lo uso todas las mañanas para saber si alguien me ha escrito por el Slack de la formación. Le podría decir, revisa si hay mensajes sin responder en el canal de AI Expert. Y aquí nos dice que va a revisar Slack. Y mira, aquí ha hecho una búsqueda de canales, ha localizado el canal y ahora está leyendo los mensajes. Está leyendo las respuestas a los mensajes, a los hilos que hay en Slack para ver si hay algo sin contestar. Y ya me dice, pues los hilos recientes están contestados o son una conversación ya cerrada. Y por tanto, pues en principio no hay nada que contestar. La verdad que esto me es muy cómodo porque a mí no me gusta tener Slack abierto todo el día y por tanto un par de veces al día hago una pasada por los emails y por Slack. En realidad la hace el propio Codex y de ahí extraigo si hay algo que necesite revisión por mi parte. Y esto lo puedes extrapolar a lo que necesites porque al final puedes integrar herramientas. Por ejemplo, puedes decir que un email que te interesa de Gmail te lo guarda en Notion porque lo quieres tener guardado para revisarlo más adelante o que a partir de eso te genere tareas en tu herramienta de tareas. De forma muy natural y a través de conversaciones puedes integrar herramientas entre sí y que trabajen juntas y además de forma totalmente dinámica ajustar a las necesidades que tengas en ese día. Pero te comentaba que una de las partes que más me gusta de Codex son las automatizaciones. Estas automatizaciones te permiten lanzar tareas sin necesidad de interacción humana. Y existen dos tipos de automatizaciones. Las clásicas, que podríamos llamar automations, y otras un poco más especiales que se llaman heartbeats. Vamos a ver con ejemplos cuáles son las diferencias entre unas y otras. La automatización que vimos aquí previamente, esta que vimos de mantenimiento del sistema, es una automatización clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que se ejecuta la automatización me genera un nuevo hilo, una nueva conversación. Si yo me voy aquí a la sección de automatizaciones, veremos las que tengo listas para ser ejecutadas y también me puedo crear automatizaciones nuevas. Además, me da una serie de plantillas por si quieres inspirarte sobre el tipo de cosas que puedes hacer. Desde escanear los commits recientes, crear release notes semanales de los PRs que se han ido mergeando, hacer un resumen de la actividad de ayer, bueno, un montón de ellas. Puedes pedirle, por ejemplo, que todas las mañanas te genere un pequeño proyecto nuevo con una idea loca basada en tus conversaciones. Bueno, puedes hacer prácticamente lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo tengo esta de mantenimiento del sistema, que lo que hace es hacer una pasada donde ejecuta el Brew Update y Brew Upgrade para ver si tengo que actualizar herramientas y luego utiliza Mole, que es una herramienta de limpieza del sistema, donde revisa si hay algo que requiera de mi atención. Y esto se lanza todas las mañanas a primera hora, me genera aquí un nuevo informe que yo cuando he terminado con él puedo archivar y desaparece de mi vista. Otra que tengo, pues por ejemplo, es una que todos los martes se descarga la clase que hemos tenido el lunes de la formación y lo que hace es transcribirla, crearse un notebook LM, extraer los capítulos, actualizar mi plataforma de formación de forma automatizada para que los alumnos tengan toda esa información para seguir trabajando sobre la sesión. Y todo esto nuevamente está integrado con múltiples herramientas a través de skills y de la propia información de la automatización. Luego tengo otra que a partir de las conversaciones que he tenido con Codex me saca ideas que luego puedo contar en las redes sociales, revisión de facturas, bueno, varias automatizaciones que se van ejecutando. Y luego tengo algunas que, como no tengo un momento del día concreto en el que quiero que se lancen, pues las tengo aquí para poder lanzarlas manualmente. Esto es un pequeño
parche en vez de crearme una skill, porque hay veces que las lanzo a mano y hay veces que pues, prefiero no tener que pensar en el prompt y le doy aquí y lo ejecuto. Pero vamos, lo principal es esto. Para crear una nueva automatización, o bien la podemos crear desde aquí y decirle, por ejemplo, revisa si hay algún mensaje pendiente en Slack y le podemos decir en qué proyecto queremos trabajar, por ejemplo, que directamente nos lo pase a chats o en algún proyecto concreto que nosotros tengamos. Le podemos decir la frecuencia, por ejemplo, le podemos decir que se lance cada hora. Elegimos aquí el modelo. Para cosas tan sencillas como esta, yo os recomiendo usar el 5.4 mini, que gasta mucho menos, y razonamiento medio está bien. Entonces me falta el título, le voy a decir revisar Slack y le damos a crear. Y entonces aquí cada hora se lanzará esta automatización, que de hecho puedo entrar y revisar cuál va a ser la próxima ejecución. En este caso será hoy a las 11:02. Y aquí puedo modificar todo lo que necesite sobre la automatización. Pero tenemos otra opción, puedo borrar esto. Imagínate que estás trabajando y quieres que algo que has hecho recientemente se ejecute como una automatización. Le puedes decir, créame una automatización para que se lance en el proyecto Automations cada hora y revise esto en Slack. Entonces está comprobando qué automatizaciones hay recientemente para ver si alguna ya cumple con lo que le habíamos pedido. Como no es el caso, ha creado una nueva. Dice que revisará ese canal, abrirá hilos recientes y solo reportará mensajes realmente pendientes. Y si le damos aquí, podemos ver cómo ha configurado la automatización. Aquí vemos la preview de la automatización, pero le podemos dar y acceder al mismo lugar donde estábamos antes. Y nos lo ha creado en el proyecto correspondiente. Así que piensa que aunque tengas interfaz que puede ser cómoda para plantearte la automatización paso a paso, la realidad es que puedes pedirle a Codex que lo haga y no tener que hacerlo manualmente. Pero como te comentaba, hay otro tipo especial de automatizaciones llamadas Heartbeats, que son muy interesantes porque te permiten que esa automatización, en vez de generar un nuevo hilo cada vez, se ejecute sobre el mismo hilo y por tanto mantenga el contexto de esa conversación. Imagínate, yo podría entrar aquí y decirle, crea un heartbeat que se ejecute cada media hora y que compruebe si tengo pull requests nuevas abiertas en mi GitHub. Cuando mencionas alguna palabra para la que tiene un plugin, te recomiendo instalar el plugin. Yo no lo voy a hacer porque uso GH, pero podrías instalar el plugin de GitHub en ese momento en el que te lo recomienda. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ahora cada 30 minutos se lanzará en este mismo hilo esa automatización y solo me responderá en el caso de que realmente haya nuevos pull requests. Si son pull requests de los que ya me ha informado antes, pues no me volverá a molestar y no me aparecerá aquí el simbolito de no leído. Esto tiene doble ventaja. La primera, que mantiene el contexto, y la segunda, que no me molesta a no ser que haya algo relevante. Una parte interesante es que cuando un hilo tiene una automatización, nos sale el símbolo del reloj ahí. Es independiente de si esa conversación tiene un heartbeat o ha sido un hilo que se ha lanzado a partir de una automatización. Yo espero que esto lo cambien porque es un poco confuso y normalmente los hilos que son heartbeats te interesa mantenerlos siempre a la vista, mientras que lo que son automatizaciones para las que ya has terminado, pues una vez que acaban, lo interesante es archivarla. Yo, por ejemplo, esta, que ya no la necesito para nada, la voy a archivar también. Mi recomendación operativa es que te vayas quitando de en medio todas esas conversaciones que ya no necesitas e incluso proyectos con los que ahora mismo no estás trabajando para quitarte ruido de esa sección de proyectos, que por otro lado siempre es muy fácil volver a añadir un proyecto. Que por otro lado, tener proyectos es muy interesante, incluso aunque no sean proyectos de código, porque te permiten tener conversaciones comunes que trabajan sobre un mismo espacio de trabajo. Y ahora mismo, si quisiera que todo este trabajo que hemos hecho sobre el hilo de chats lo pudiera utilizar desde otra conversación, me va a ser mucho más difícil porque no están compartiendo carpeta las distintas conversaciones del chat. Sin embargo, en un proyecto sí que comparten carpeta. Entonces, si yo me voy a este, por ejemplo, que es un poco con el que he estado planificando lo que iba a hablar en este vídeo, si yo ahora creo una nueva conversación, le puedo decir, crea un Excel con los ejemplos que quiero mostrar durante la grabación del vídeo. Y entonces esto lo primero que va a hacer es leerse la carpeta del proyecto para saber qué documentos tiene. Ya ha encontrado la propuesta con una lista de sesiones reales y por tanto lo que va a hacer es generar el Excel a partir de esa propuesta. Aquí ya ha extraído los ejemplos, va a construir el workbook con pestañas de planificación y finalmente verificar el resultado. Y yo no he tenido que pasarle ningún contexto, el contexto es el de la propia carpeta. Por eso te quería explicar que esto obviamente tiene sentido cuando estamos desarrollando, porque el tener el código con el que estamos trabajando en la misma carpeta es útil,
pero puede ser útil para muchas situaciones distintas. Por ejemplo, si tienes una carpeta donde guardas toda la información de los gastos que tienes a nivel, pues si tienes una empresa o incluso a nivel personal, puede trabajar directamente sobre ellos, o en mi caso, tener una carpeta con información de lo que voy haciendo en redes sociales para que se inspire a partir de ello. Puedes tener proyectos compartimentados por distintas facetas que tengas en tu día a día y que cuando empieces una nueva conversación tenga ya todo eso como contexto para empezar a trabajar. Ahora veremos lo que ha generado, pero debo de reconocerte que yo soy muy malo siguiendo guiones, así que muchos de los ejemplos que estoy poniendo seguramente no estaban en el guión. Bueno, ya finalizado y vamos a abrirlo. Y aquí tenemos el resumen, los ejemplos que se habían planteado para hacer durante la grabación. Además, yo le pedí que revisara mis conversaciones para que buscara ejemplos de cómo lo utilizo yo para luego mostrarlos. Ya te digo, esto al final es simplemente como inspiración base, pero no lo estoy siguiendo ni mucho menos al pie de la letra. Y bueno, luego esta es otra parte que contaré después, ahora que todavía no hemos llegado. Y aquí debajo incluso tiene un checklist de lo que hacer antes de grabar, durante la demo, el cierre. Bueno, pues para organizarte puede estar muy bien. Pero de nuevo, yo no le he tenido que decir nada, lo teníamos todo ya disponible gracias a que estamos en el mismo proyecto y por tanto en la misma carpeta contenedora. Así que ya has visto que Codex puede hacer prácticamente cualquier cosa por nosotros, la puede hacer de forma asistida, la puede hacer de forma automatizada, puede llamar a todas las herramientas de terminal que tengamos instaladas en nuestra aplicación, utilizar skills, que al final son pequeños ficheros Markdown con documentos extra o scripts que les permiten hacer tareas más potentes, puede utilizar MCPs, que ya pueden ser todo lo complejos que necesitemos y pueden estar instalados o bien en nuestra máquina o en los servidores de la herramienta que estemos utilizando, como el que hemos hecho de Slack, pero le falta una pequeña cosa que es ser nuestras manos. ¿A qué me refiero con esto? A que pueda controlar el ordenador por nosotros y abrir todas las herramientas que necesitemos e interactuar con ellas. Para ello tiene una funcionalidad llamada Computer Use, que lamentablemente a día de hoy no está disponible en Europa, pero que si quieres saber cómo utilizarlo, suscríbete a la newsletter que te dejaré el enlace en la descripción, porque en los próximos días enviaré un email explicando cómo activarlo y que le permite tener control automatizado de todas las herramientas, de todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestra máquina. En realidad, va a actuar por nosotros. Esta es una funcionalidad que actualmente solo está en macOS, así que si la tienes en Windows o en Linux, lamentablemente todavía no está disponible, pero quiero que le echemos un vistazo a cómo funciona. Así que aquí podríamos decirle: la configuración de esto está en Settings y en Computer Use. Ya te digo que si estás en Europa no estará activado. Y yo me puedo ir aquí y decirle: usa Brave Browser para acceder a X y escribir una publicación indicando que estoy grabando un vídeo sobre Codex explicando toda la funcionalidad completa de la aplicación, pon algunos ejemplos y añade como imagen asociada un pantallazo de esta aplicación. Y se la voy a identificar por si acaso para que Computer Use sepa qué herramientas necesita utilizar. Entonces le damos a Enter y lo bueno de esto es que ni siquiera necesitamos que esas aplicaciones estén en primer plano. Puede trabajar en segundo plano sobre esas aplicaciones mientras nosotros estamos trabajando en otras. Yo lo que estoy haciendo para que utilice el navegador es darle un navegador propio. En este caso ya le estoy dejando Brave para que use ese navegador, de tal forma que si yo necesito utilizar otro navegador para otra cosa, no me interrumpe en mi trabajo. Aquí dice que Codex en concreto no le deja manejarla, no se deja manejar a sí mismo, pero ha hecho una captura local del sistema y aquí tenemos el pantallazo de nuestra aplicación. No sé muy bien cómo lo ha hecho, pero sí que ha sido capaz de abrir una nueva conversación y generar un pantallazo. Le preocupaba que saliera esto en el menú lateral, así que ha decidido recortarlo y quedarse solo con la parte principal. Bueno, me vale. Y ahora está haciendo cosas sobre el navegador. Aquí le podemos ver cómo está rellenando la URL, ha accedido a la composición del post. Fíjate cómo hay un puntero aparte, que lo tenemos por aquí, que es el que usa Computer Use para identificarnos lo que está haciendo. Se está yendo ahora a la parte de escribir, ha pegado el texto, estoy grabando un vídeo sobre Codex, intentando enseñar la app completa. Cada vez me cuesta más explicarle un TIR, voy a meter ejemplos reales, repos, plugins, automatizaciones, navegadores, Slack, Notion, capturas. Es bastante más que un chat para programar. Me parece bastante bueno el texto. Vamos a ver si consigue adjuntar la imagen, que eso ya es otro tema. Incluso mientras eso estará trabajando, yo le podría decir: crea una nota en las notas de Mac, indicando un paso a paso muy escueto de las partes del vídeo. Y como hablábamos, podemos tener dos hilos perfectamente trabajando en paralelo. Dos y muchos más. Ahora nos indica que ha abierto la aplicación de notas, se crea una nueva nota, vemos aquí el cursor cómo se va moviendo
a las distintas tareas. Está añadiendo ahora las distintas partes del vídeo y bueno, ya habría terminado de incluir la nota. Mientras tanto, aquí está buscando el PNG que ha creado para esta publicación para incluirlo en la publicación de X. Le da a abrir y ya la tiene insertada. La verdad es que aquí no sé qué ha hecho, que se ha quedado sin los saltos de línea, los acentos, etc. Ahora ya ha conseguido incluir todo lo que le faltaba. Me pedirá confirmación. Le expliqué yo que le faltaban los ñes, acentos, etc. Y eso sí, siempre nos pide confirmación para hacer las cosas. Así que le voy a decir, adelante, públicalo. Y así que ahora vemos cómo el puntero se ha ido hasta el botón de postear y nos lo ha publicado. Ha añadido ahí un pequeño texto inicial, así que bueno, voy a borrar esta publicación porque además se solapa con una que acabo de publicar. Pero cuando tengas alguna aplicación que no tenga una API clara para utilizarlo, puedes utilizar el Computer Use para que trabaje por ti. Especialmente en aplicaciones nativas funciona muy bien porque se basa en todo el sistema de accesibilidad de macOS para trabajar sobre esa aplicación. Pero para temas de navegador hay una parte que me gusta incluso más, que es el Browse Use. Le voy a decir aquí, por ejemplo, búscame enlaces sobre temas de códex que puedan ser interesantes para incluir en este vídeo y lístame los enlaces en la conversación. Y aquí tenemos una serie de enlaces que si hacemos clic sobre ellos se nos abrirán en nuestro navegador por defecto, pero si hacemos command clic o control clic se abrirán dentro de un navegador interno sobre el que luego podemos seguir trabajando. Le podemos decir, por ejemplo, en el navegador abierto por Browse Use, haz clic en la tarjeta de Learn About Prompting y de manera equivalente a como ocurre cuando estamos trabajando con el Computer Use, puede utilizar este navegador directamente. Esto es muy interesante usarlo para controlar el navegador, pero también veremos que es súper útil cuando estamos trabajando con nuestras propias aplicaciones web, que además nos da algunas funcionalidades extra. Luego lo veremos. De esto también hay una configuración especial en Settings. Si nos vamos a Browser Use, podremos elegir pues, qué dominios no queremos que acceda nunca, a qué dominios están permitidos siempre por defecto. Tiene cookies que nos pueden mantener sesiones abiertas, las podemos borrar en cualquier momento. Elegir si queremos que nos pregunte antes de abrir sitios o si queremos que lo permita por defecto. Y este navegador podemos esperar que lo vayan mejorando mucho con el tiempo. De hecho, hasta hace nada solo se podía usar para localhost y ahora ya lo han habilitado para poder navegar en cualquier web. Y por supuesto, también lo podemos tener en modo pantalla completa y pedirle guarda un resumen sobre esta página en un Markdown. Y aquí lo tendríamos y lo podríamos abrir también en el menú lateral. Mirad aquí todo lo que vayas abriendo, el summary, el navegador, el nuevo Markdown que hemos generado, se van abriendo como pestañas que luego podemos ir cerrando cuando queramos. E incluso abrir archivos que formen parte de esta carpeta. Porque además, Codex lo podemos utilizar como un explorador de archivos del proyecto en el que estamos actualmente. Le podemos dar aquí, esto nos abre el listado de ficheros, voy a cerrar la barra lateral para que no nos ocupe mucho y aquí podemos ver todas las carpetas que se han creado, incluido un README que hay por aquí, que lo podemos abrir y echarle un vistazo, las notas, es decir, que de un vistazo podemos ver cuál es la estructura de nuestro proyecto y acceder a los ficheros que necesitemos. Luego veremos que cuando configuremos Git nos da algunas funcionalidades extra, pero de momento nos sirve para inspeccionar los archivos de nuestro proyecto. Mientras tanto, nuestro Heartbeat se ha ejecutado, el de las PRs abiertas, y ha encontrado un par de PRs que están abiertos en 2 de mis proyectos y en unos minutos se volverá a ejecutar la siguiente pasada. Otra parte muy interesante que tiene Codex es que podemos pinear las conversaciones que nos interesen. Yo normalmente aquí tengo las conversaciones en las que estoy trabajando actualmente. Imaginemos que, por ejemplo, quiero tener esta de los pull requests aquí siempre disponible, pues la puedo tener aquí arriba, la puedo renombrar y decirle, por ejemplo, PRs activos y de esa forma tenerla siempre visible para cuando quiera utilizarla. Yo lo que te digo, aquí suelo tener pineadas las conversaciones en las que estoy trabajando activamente y, por ejemplo, esta que lo que hace es revisarme los emails y el Slack, lo que te comentaba antes, para revisarlo a lo largo del día. Y la última parte relevante que te quería contar de Codex, antes de empezar con el proyecto que quiero implementar, es el tema de la memoria. Codex automáticamente, si se lo activamos, es capaz de ir actualizando la memoria, tanto de las automatizaciones como de conversaciones que vamos teniendo, para luego poder utilizarla en futuras conversaciones y que no parta desde cero. De hecho, si vamos aquí, por ejemplo, a la automatización de mantenimiento del sistema, veremos que cada vez que acaba, actualiza la memoria. Podemos ver aquí incluso lo que ha actualizado y se va quedando con información que le puede servir para siguientes iteraciones. Pero esto va más allá porque de forma automática
también va apuntando memorias y curándolas para luego poder utilizarlas. Tanto memorias por proyecto, para que de esa forma del mismo proyecto pueda tener información. Por ejemplo, yo en este de Postflow, que es mi proyecto que utilizo para publicar en redes sociales, fíjate que ahora se ha lanzado la automatización que generamos antes, la de revisar el Slack. Mientras tanto, yo le puedo decir qué tareas hemos estado haciendo recientemente en el proyecto. Revisa tu memoria. Y ahora fíjate que ha buscado en memory.md para buscar información sobre lo que tiene almacenado de lo que hemos estado haciendo recientemente. Temas sobre las URLs públicas de Instagram, de LinkedIn, integración continua, temas de Coolify, etc. Y aquí si nos vamos vemos que está citando 5 elementos de la memoria. Esto lo hemos hecho activamente y a veces puede ser interesante, pero otras veces de manera automática veremos que está buscando en la memoria cuando lo cree relevante. Para activar esta funcionalidad nos tenemos que ir a Settings y en Personalización activar esta parte de memorias, que como vemos es experimental, las podemos activar aquí, las podemos resetear si queremos que las limpien y la verdad que es muy útil para tener una memoria sencilla que además se guarda en Markdown y por tanto podríamos utilizar desde cualquier agente, no solo desde el propio Codex. Pero además Codex ha lanzado de forma experimental y de momento no está para todos los usuarios, de hecho creo que solo está en Estados Unidos y no sé dónde más, una funcionalidad llamada Chronicle, que es una memoria mucho más avanzada. Se ejecuta en background y utiliza agentes de IA para construir memorias desde capturas de pantalla. Es decir, que no solo memoriza lo que estamos haciendo en Codex, sino lo que estamos haciendo en toda nuestra máquina. A mí personalmente me da un poco de mal rollo esta funcionalidad, eso de que te esté haciendo pantallazos y almacenando información sobre lo que vas haciendo, pero imagino que usado en el día a día puede ser muy cómodo, pero por supuesto esto puede tener montones de temas de protección de datos y por tanto en la Unión Europea todavía no está activo. Y además ya avisan de que consume muchísimos tokens, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es el camino hacia el que va. En cualquier caso, estas memorias consumen muchísimos menos tokens y nos sirven como una base sencilla para trabajar sobre lo que hemos ido haciendo en ese proyecto o incluso en otros proyectos. Y ahora ya sí, vamos a empezar a trabajar sobre una aplicación y quiero hacer prácticamente todo el proceso sin salir desde Codex. Es decir, quiero desarrollar el proyecto, pero también integrarlo en GitHub, habilitar la integración continua en GitHub, desplegarlo para que el proyecto se quede público, incluso hacer el diseño desde el propio Codex. Para ello vamos a iterar sobre una idea, vamos a generar diseños con la capacidad de imágenes. Codex también puede generar imágenes gracias a GPT Image 2 y luego implementaremos ese diseño y pondremos a varios agentes en paralelo a trabajar sobre distintas partes de nuestra aplicación. La idea que tengo en mente es la de desarrollar una página web que de momento dejaré pública y en función de el uso que le deis puede que se quede ahí o puede que en un tiempo la dé de baja, que va a consistir en un lugar donde los desarrolladores puedan ir a un único sitio a informarse sobre las noticias que han ocurrido sobre inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software. Para ello vamos a crear una aplicación, me voy a crear un Heartbeat que me permita extraer las noticias más relevantes desde X y poder curarlas para luego de forma activa decidir cuáles van a la página web, es decir, no van a ser automáticas, sino que van a ser curadas por un humano, y ese humano voy a ser yo, y que cada día se me lance ese listado de noticias y yo decida cuáles se publican en la página web. Para ello vamos a venirnos aquí y vamos a crear un nuevo proyecto. Todavía no te he enseñado cómo crear nuevos proyectos, pero es tan sencillo como irse aquí. Le podemos dar a Start from Scratch y entonces el proyecto se creará en la carpeta de Codex que mencionamos previamente con el nombre que le indiquemos, o si le decimos que use una carpeta existente, nos abrirá el selector de carpetas y elegiremos la que nosotros queramos. Yo voy a ir por aquí porque prefiero tener organizados donde a mí me interesen esas carpetas y en Project me voy a ir a Antonio LG, voy a crear una nueva carpeta aquí y la vamos a llamar por ejemplo AI News. Y ahora ya estamos trabajando sobre esta carpeta y yo le voy a decir: este proyecto va a consistir en una aplicación que permita a los desarrolladores estar al día sobre las noticias de desarrollo con inteligencia artificial. Va a ser una web muy sencilla, minimalista, donde mediante una línea de tiempo se especifique cuáles son las noticias relevantes que ha habido durante el día. Estas noticias se extraerán de un fichero que puede ser un JSON, por ejemplo, y que ese JSON será actualizado manualmente en el repositorio mediante un Heartbeat que también crearemos posteriormente, que me traerá las noticias más relevantes desde X. La web solo mostrará una línea de tiempo y cuando hagamos clic sobre una de las noticias nos llevará directamente a la noticia. Inicialmente vamos a empezar con X, pero en el futuro es posible que añadamos nuevas fuentes como
blogs de las empresas más activas sobre temas de inteligencia artificial o cualquier otro sitio que nos permita o bien utilizar un RSS o hacer un scraping de la web. De momento, lo único que quiero es que me crees un README con la información en inglés y que inicialices el repositorio Git con un git ignore clásico para una web. Lo que quiero es crearme una base para luego en paralelo poder ir trabajando sobre la integración continua, sobre el despliegue y este tipo de cosas. Vale, pues ya nos ha creado el README, el git ignore, ha inicializado el git. Esto lo podemos ver porque ya aquí nos aparecen cosas, nos permite la opción de hacer commit desde aquí, crear una rama, hacer un push si lo tenemos integrado con un repositorio en remoto y luego pues, podemos abrir con el IDE o la herramienta que queramos para ver la carpeta en la que estamos trabajando. Luego por aquí también tenemos la opción de ver los cambios y si pulsamos sobre cualquiera de ellos veremos cuáles son los cambios que ha habido en cada uno de los ficheros y si queremos, como previamente, podemos darle a todos los archivos y ver todos los archivos que tenemos en la carpeta. Y lo dicho, si quisiéramos trabajar en un IDE, ya lo podemos abrir desde aquí y estaríamos directamente en el proyecto sobre el que estamos trabajando. Vamos a utilizar la funcionalidad de commit desde aquí. Aquí me permite decidir qué es lo que voy a añadir y si lo dejo en blanco, se genera automáticamente el mensaje de commit. Yo normalmente se lo pido directamente en el chat, pero para que veas que Git está bastante integrado dentro de la herramienta. Y luego le puedo decir, usando GH, crea un repositorio remoto público en Antonio LG. Usando GH realmente no necesito decírselo porque yo lo tengo en el AgentsMD principal, pero bueno, lo va a crear desde aquí. Y si ahora hacemos clic en el enlace que nos ha generado, pues podremos acceder al repositorio, que de momento está vacío, pero yo podría hacer aquí ahora add push o incluso lo podemos hacer desde aquí, pero ya ahora que ya he definido el origen, podemos ver aquí que tenemos el push, le podemos dar. Incluso si estuviéramos en una rama que no fuera la principal, podríamos crear un pull request. En este caso va a ser simplemente un push. Nos está diciendo que el remoto no está bien configurado, así que le voy a decir que haga push directamente aquí y ya se buscará las maneras para conseguirlo. Y si ahora refrescamos esto, pues ya veremos que está subido en nuestro repositorio. Perfecto. Genial, pues ahora con esto podemos ir haciendo varios pasos. El primero que le voy a decir aquí es, basado en lo que hemos hablado, recomiéndame un stack tecnológico. Ten en cuenta que queremos mantener una buena arquitectura, división de capas, para que sea fácilmente testeable, mantenible y escalable y que nos permita crear una interfaz visualmente atractiva. Lo que quiero es tener ya una primera estructura de la aplicación, un scaffold que todavía no tenga nada implementado, pero que me permita ir integrando toda la integración continua y el despliegue en mi servidor. En particular yo utilizo Coolify, pero que podría ser un Netlify o incluso pues, GitHub Pages, lo que se te ocurra. Me está recomendando que utilicemos Astro con TypeScript, Tailwind, Bytes y Playwright. Astro solo presenta, la lógica vive fuera, así podremos cambiar el News.json por RSS scraping una base de datos sin reescribir la UI. Nest.js sería más potente si ya supiéramos que vamos a necesitar autenticación, pero efectivamente como no necesitamos autenticación, le vamos a dar como válido esto. Le voy a decir, vale, crea un scaffold del proyecto, pero actualmente no implementes nada. Simplemente que sea uno al mundo para que yo lo pueda subir a GitHub y pueda empezar con temas de integración continua y despliegue en paralelo mientras tú trabajas sobre el código. Mientras esto está creando el scaffold, voy a crear un nuevo chat y le voy a decir, revisa este proyecto y quiero que me generes 5 diseños diferentes que puedan representar la interfaz de usuario de esta aplicación. Utiliza ImageGen. Esta es una skill que le explica cómo utilizar la generación de imágenes de códex. En principio no hace falta decírselo, pero como yo tengo también otra skill de nanobanana, a veces se lía, así que le voy a decir específicamente que haga esto. Entonces va a revisar lo que tenemos del proyecto, que ahora mismo es el README, y a partir de ahí nos va a ofrecer 5 diseños diferentes para la aplicación web. Tardará un rato porque en general las imágenes tarda un poquillo y además le hemos pedido 5. De hecho aquí ya ha creado una que la llama cambio de estado, donde nos muestra pues eso, el timeline que le habíamos mencionado con las noticias de cada día, una a cada lado. Aquí tenemos un buscador, identificación de cuándo fue actualizado por última vez. Bastante limpio, en realidad es un poco lo que buscamos. Mientras tanto, esto ya ha terminado. Ha generado un scaffold mínimo con Astro. Lo tenemos corriendo en localhost, que lo podemos abrir. Y de hecho, pues podemos ir trabajando con esta preview e ir mejorando cosas. Yo le podría poner mejor que la interfaz de usuario esté en español. Cambia los textos por textos en español. Y ahora, pues ya ha cambiado los textos al español. También está actualizando algunos tests que tenía en End. Mira que ya los ha
ejecutado. Esto nos va a venir muy bien para luego definir la integración continua, que haga todos estos chequeos cada vez que se suba algo a main. Y ahora pues le vamos a decir, perfecto, add commit y push. Mientras tanto aquí ha ido generando otros diseños. Este del pulso, que parece como el pulso del corazón. La verdad que es muy curioso, pero no sé si a nivel de implementación va a ser un poco complejo de conseguirlo. Y luego este otro, que tiene esta barra a la izquierda y a la derecha el listado, en plan bitácora, con un cuaderno de viaje, aquí con el formato del cuaderno, etcétera. La verdad que es muy curioso también. Perfecto, ha hecho todo esto. Mientras los diseños acaban, yo voy a crearme otra tarea que le voy a decir, configura la integración continua en el repositorio para que se lancen todos los chequeos habituales en una aplicación de este estilo, como pueden ser la compilación, el linter, la ejecución de test, chequeo de tipos, etc. Y lo voy a dejar trabajando también. Mientras me voy a configurar en mi Coolify, esta primera parte sí que la tengo que hacer desde la UI. Me creo un nuevo proyecto que de momento, bueno, pues lo vamos a llamar AI News, y aquí voy a añadir un recurso que va a ser un repositorio de GitHub. Y en este caso vamos a seleccionar el de AI News. Le vamos a dar a continuar, es un sitio estático, así que lo vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar a Deploy. Vale, esto lo vamos a dejar ahí. Ya he terminado mientras tanto con los 5 diseños, vamos a verlos. Habíamos visto estos 3, nos faltaba este que se llama señales recientes, también está bastante bien, y este último pues que es quizá el más sencillo de todos, pero a la par a lo mejor también el que es más fácil de leer y utilizar. La verdad es que yo soy muy malo para elegir diseños, todos me gustan, aunque ninguno me destaca especialmente. Le voy a decir, ¿cuál elegirías tú? Me dice que elegiría el de cambio de estado. A mí también es verdad que me parece como el más limpio, ¿no? Y más tecnológico. Le voy a decir, vale, pues vamos a ir con el de cambio de estado, así que guarda la imagen en una carpeta llamada Design. Mientras tanto, voy a crearme aquí otra conversación que va a ser la que va a sacar las noticias. Tengo ya aquí yo una automatización que se llama Daily Content Curation, que hace la curación de contenidos buscando en redes sociales, y le voy a decir, basándote en la automatización que tenemos pausada de Daily Content Curation, crea un Heartbeat aquí que cada día ejecute esa tarea y nos devuelva cuáles son las noticias más relevantes del día. Como vas a tener el contexto de días anteriores, tráeme solo las noticias nuevas y no las que sean repetidas. Hazme una propuesta de cuáles crees que deberían publicarse en esta web, y cuando yo te dé el OK, actualizarías la web con esas nuevas noticias, haciendo un commit y un push una vez que hayas terminado. Así que nada, vamos a dejarle creando aquí el Heartbeat. Mientras tanto, el CI del repositorio ya ha finalizado, así que le voy a decir aquí, crea un Heartbeat que se lance cada 10 minutos y que revise tanto la integración continua como el estado del Coolify. Para ello tienes un CLI de Coolify que puedes utilizar y revisar cómo han ido las últimas deploys. Echa un vistazo ahora mismo de ambos antes de generar el Heartbeat. Mientras esto se va lanzando, y ya que tenemos los diseños y que en principio tenemos aquí una carpeta con el diseño, pues nos vamos a volver a nuestro proyecto principal, que lo podemos renombrar. Esto lo podemos llamar main, esto lo podemos llamar design, y esto lo podemos llamar noticias diarias, y este pues CI. Una ventaja muy grande que tiene Codex sobre otras herramientas es que su compactación es mucho mejor que otras herramientas que yo he utilizado, pues por ejemplo como Cloud Code o similares, y se puede trabajar en hilos muy largos que, aunque se produzca la compactación, rara vez pierde contexto. Por tanto, podemos tener hilos individuales sobre distintas tareas en nuestro propio proyecto y sobre el que podemos ir trabajando e iterando de tal forma que así no pierda el contexto previo. Vale, tenemos aquí el CI, parece que el último deploy ha funcionado, ya nos ha creado el Heartbeat que cada 10 minutos se va a ir lanzando y comprobando si alguno de los cambios que hemos hecho ha roto o bien la integración continua o bien el Coolify. Aquí le voy a cambiar la URL para que use ai.devexpert.io, lo guardamos y lo tenemos que redesplegar para que utilice el nuevo dominio. Mientras tanto, en el main le voy a decir, mira en la carpeta de diseño el diseño que hemos creado e implementa la aplicación. Para ello vamos a utilizar el modo plan para que prepares el plan para realizar toda la implementación. Pero primero, antes de hacer nada, échale un vistazo al diseño para que tengas claro lo que tenemos que hacer en ese plan. Parece que ya ha generado aquí el Heartbeat, lo tenemos aquí disponible, nos indica
lo que va a hacer en cada uno de los pasos, vamos a darlo por válido y aunque bueno, esto se lanza cada día a las 9 de la mañana, luego cuando ya tengamos la aplicación montada lo vamos a lanzar de forma manual para comprobarlo. Vale, entonces ha revisado el design, ha visto que el repo tiene cambios sin comitear, así que antes de empezar le vamos a decir haz commit push de los cambios. Vale, aquí ya he hecho esa parte, así que le voy a decir ya que empiece con lo que hemos hablado, diseña el plan para empezar a trabajar. El plan o bien lo podemos activar desde aquí o bien escribiendo /plan o incluso cuando escribimos la palabra plan nos da aquí la opción de activarlo o con Shift Tab, hay 1000 opciones de activar el plan como ves y cuando le damos empezará a generar un plan de trabajo. Yo esto lo recomiendo sobre todo para tareas largas para que le dé una fase de razonamiento previa antes de empezar a trabajar sobre la tarea concreta. Mientras tanto, esto ya ha desplegado. Si yo me voy a ai.devesper.io, no está cargando, debe haber algún problema de certificados o algo por el estilo. Así que le voy a decir en el DCI, ahora mismo la página no está cargando, la tengo desplegada en, y le doy la URL, revisa los despliegues por Coolify a ver si hubiera alguna información extra y si no puedes conectarte por SSH al servidor de Vespert-VPS. Así que voy a tratar de que Codex lo solucione por mí. Mientras me vengo aquí, me ha generado el plan de implementación, lo ideal sería revisarlo y darle una buena pasada. En mi caso, le voy a decir ya que lo implemente y se va a poner a trabajar. Para la tarea de planificación y de implementación de la base, yo os recomendaría que utilizarais un modelo más grande. Yo por ir más rápido en este ejemplo lo he dejado con el low. Es posible que luego me toque iterar un poco más para conseguir los resultados. Me está pidiendo acceso al VPS. Entiendo que va a mirar qué es lo que puede estar fallando en la integración continua. Vale, parece que lo que está incorrecto es el directorio de publicación. Lo va a intentar modificar por el VPS, pero a lo mejor no tiene los permisos suficientes y lo tengo que hacer a mano. Mientras tanto, aquí sigue implementando y podemos ver en el menú lateral poco cómo está estructurando el proyecto. Tenemos una sección de páginas, estilos, infraestructura, que de momento carga las noticias desde el JSON, pero el objetivo de esto es que en el futuro se pudiera cambiar si hiciera falta una base de datos o algo por el estilo. El dominio nos ha generado la estructura de los elementos, el esquema de los elementos que van a ir como noticias y el JSON donde podemos cargar los contenidos. Ahora se los ha inventado, pero luego lo modificaremos y utilizaremos noticias reales. Vale, me dice que por un lado necesitamos definir que carguen dist y por otro que habría que cambiar información del DNS. Yo creo que esto no debería ser necesario. Ha intentado hacerlo por el CLI, pero yo voluntariamente lo tengo como permiso de escritura en el Coolify para que no me toque nada y me lo pueda romper. Le puedo decir, lo tienes abierto en Helium, que es el navegador que utilizo actualmente, actualiza lo que necesites. Ya la ha cambiado a dist y ahora lo que va a hacer es guardarlo. Y en este caso tendrá que hacer un redeploy, que no sé si lo va a hacer manualmente. Sí, se va a redeploy y lo ejecuta. Así que ya está lanzando el redeploy en la carpeta correcta en la que se almacenan los ficheros de distribución de Astro. Vale, mientras se sigue solventando el tema del dominio, que efectivamente sí que lo tenía que añadir en donde tengo configurado los DNS, esto ya ha terminado. Le voy a decir, ábrelo con Browser Use. Vale, y ahora como he cambiado los dominios, le puedo pedir, crea un Heartbeat para que cada 10 minutos revise si los dominios ya están resolviendo en el adecuado. Y una vez que lo tengas confirmado, puedes eliminar el Heartbeat. Esto no me va a dejar porque ya tengo un Heartbeat creado en esta conversación, así que me voy a crear una nueva conversación. Voy a poner simplemente hola para que me conteste y me genere un hilo. Y voy a copiar el Session ID y le digo aquí, como este hilo ya tiene un Heartbeat, créalo en este otro que te voy a pasar. Vale, y aquí ya vemos que me lo ha incluido. La siguiente ejecución es dentro de 10 minutos y mientras vamos a ver qué nos ha hecho por aquí. Tenemos aquí ya la web preview y el resultado. Tiene una manía muy extraña este modelo de crear recuadros por debajo cuando yo no se lo he pedido. Vamos a ampliarlo, pero la verdad es que por lo demás el diseño es muy parecido a lo que le habíamos dicho, si no igual. Voy a abrir el diseño para recordarlo y efectivamente, pues visualmente, salvo por esa cuadrícula que me ha puesto por debajo, ya lo tenemos. Pero lo que quiero enseñarte es que una vez que estoy aquí en el diseño puedo activar el modo anotar. También se pueden tomar pantallazos y estos pantallazos se los pasa a la conversación. Y en el modo anotar lo que puedo hacer es seleccionar distintas partes y hacerle preguntas o pedirle
detalles. Le puedo decir, por ejemplo, ¿esto realmente se está actualizando en tiempo real o siempre pone actualizado ahora? Está hardcodeado. Y luego me puedo ir, por ejemplo, al fondo y decirle, ha incluido de fondo una cuadrícula que no estaba en el diseño, por favor, quítala. O aquí decirle, por ejemplo, se está viendo por debajo cómo pasa la raya. Lo ideal sería que el fondo no fuera transparente para que la raya no se vea cuando pasa por encima del hoy, ayer, etc. Y me da la sensación de que falta una cosa más. A ver que lo confirme. Voy a ir al diseño. Sí, efectivamente, faltan las líneas que conectan con los recuadros, así que se lo voy a pedir también. Falta la línea que conecta la caja con el círculo que está en el timeline. Y con esto, pues yo ya le puedo pasar las revisiones para que las vaya modificando. Aquí si queremos podemos desplegar y podemos ir viendo lo que está haciendo. Esos 4 comentarios son buenos, voy a corregirlos de forma directa. Aquí se me siguen ejecutando las automatizaciones que configuramos previamente. Voy a parar esta automatización porque si no me va a rellenar cada media hora y no me interesa realmente. Así que siempre que queramos modificar las automatizaciones, nos volvemos aquí y esta, que es la que quiero eliminar, pues le voy a dar a delete. La podemos pausar para que se quede aquí abajo como pausada o borrarla directamente. Nos dice que ahora sí va a calcular el estado actualizado desde los datos. Ahora ya nos indica actualizado hace una hora, nos ha quitado la cuadrícula, ha creado las líneas, aunque no llegan hasta el... pero se lo podemos volver a decir. Las líneas no llegan a conectar de todo la caja con el timeline. Le voy a poner un nivel más alto para que se lo piense un poquito mejor. Ahora sí, ya conectan, perfecto. Y ahora mismo no parece que esté filtrando. Sí que hay algún cambio visual cuando empiezo a escribir, pero si escribo, por ejemplo, si escribo algo que no está en ninguna, sí que desaparecen todas, pero si escribo algo que esté en una de ellas, parece que no filtra ninguna. Se lo voy a comentar también. La caja de búsqueda parece que está funcionando de manera errática. Si escribo algo que no aparece en ninguna de las cajas, sí que filtra todo y pone que no hay ninguna, pero parece que en cuanto que escribo una palabra que existe en alguna de ellas, no desaparecen las que no lo contienen. ¿Puedes revisarlo? Está haciendo las comprobaciones manualmente con el browser use, escribiendo algo y viendo si cambia la configuración. Aquí la integración continua se lanzó bien, pero nos dice que el endpoint público del Harbin no es válido porque se había quedado con el que genera originalmente, pero lo hemos cambiado. El tema de los DNS se sigue propagando. Y aquí, en principio, ya está funcionando correctamente. Dice que se estaba usando hidden para ocultarlos, pero que había que utilizar display none. Así que bueno, ya lo tenemos solucionado. Así que le vamos a decir que haz commit y push para tenerlo disponible para cuando esté lista la página. Y ahora vamos a aprovechar para actualizar las noticias con noticias reales. Le voy a decir vacía el JSON actual que tiene noticias inventadas. Y ahora que lo ha vaciado, lo que vamos a hacer es lanzar la automatización. Como no se va a lanzar hasta mañana hasta a las 9, yo lo voy a lanzar manualmente, entrando en la automatización y diciéndole Run Now. Y después de pasar por aquí, ha sacado 4 noticias. La de GitHub Copilot, que pasa facturación por uso, Stripe que lanza infraestructura económica, Anthropic lleva cloud a herramientas creativas y Cursor abre en beta pública su SDK. Le voy a decir que añada las 4. Ok, añade las 4 noticias. Y mientras termina de actualizar las noticias diarias, te quería enseñar otra cosa que es muy útil cuando estamos trabajando con proyectos como estos, que es que si tenemos tareas que se pueden ejecutar habitualmente, pues como por ejemplo todas estas, las podemos añadir como acciones de ejecución. Para ello, pues podríamos hacer, por ejemplo, aquí el pnpm run, que es el que ejecuta la aplicación. En este caso, pues pnpm run dev. Lo vamos a editar. Nos vamos aquí a Change Environment y a Environment Settings. Y si nos vamos a este entorno, tenemos aquí las acciones. Vamos a editarlas. Esto sería pnpm run dev. Y si yo ahora me vengo aquí otra vez, puedo darle a ejecutar y nuestro proyecto se ejecutará directamente. Y ya lo tenemos aquí en localhost 4321. O incluso si quiero lanzar los tests, pues podría crearme otra acción. Podemos elegir el tipo debug, y la podemos llamar test y poner pnpm test. Entonces cuando quiera yo puedo lanzar los tests desde aquí y nos dice pues los tests que han pasado, cuánto han tardado, etcétera. Y eso lo puedo hacer con todas las tareas que quiera ejecutar habitualmente de forma sencilla. Esto nos ha enseñado también que si yo le pulso aquí tengo un terminal con el que puedo trabajar directamente. No necesito trabajar todo el rato a través de la interfaz, sino que si quiero lanzar tareas de terminal, lo puedo hacer desde aquí, puedo tener varios terminales y si no recuerdo mal, incluso el agente es capaz de acceder a la información que está en el terminal. Por tanto, esto lo tenemos aquí muy a mano por si queremos lanzar tareas, tenerlas en ejecución constante e ir validando pues, los logs que salen, etc. Y otra cosa que podemos hacer cuando estamos trabajando con el div es que
en cualquiera de las líneas que nos genera, vamos a hacer este div más grande, podemos añadir comentarios. Aquí no tengo que tocar nada, pero por ejemplo, podríamos decir, esto debería ser hidden en vez de none, comentarlo, esto se nos añade como un comentario aquí y luego lanzarlo igual que hemos hecho los comentarios sobre la interfaz. Los podemos hacer perfectamente sobre los div para que modifique las partes que nos interese y comentar cosas directamente sobre la línea concreta en vez de hablar sobre todo el código en general. Así que sepas que también esto es muy cómodo y que te permite revisar antes de hacer la publicación. Entonces vamos a hacer un commit con los cambios que tenemos hasta ahora, que haga el commit y push. Por aquí ya ha acabado la parte de las noticias diarias, ha hecho los cambios. También había subido la actualización de las noticias curadas, que es lo que le habíamos dicho, que cuando las aceptemos haga el commit y push automáticamente. Esto sigue diciendo que desde esta máquina todavía AI de Vesper.io no resuelve, así que necesita seguir comprobándolo. Seguramente sea un tema de cachés, porque fíjate que ya sí que carga y además ya tenemos las noticias que nos ha subido. 2 de ayer, que podemos ir a la fuente para verlas, el tema del SDK de Cursor, lo que ha lanzado Stripe. Además, lo bueno es que consigue sacar los enlaces de la fuente en vez de lanzarnos a X directamente. Algunos sí que cargarán en X, supongo, pero aquí nos está llevando a la noticia original. Y lo mismo de GitHub Copilot. Así que bueno, ya tenemos nuestra aplicación de noticias funcionando. Además filtra correctamente. Podemos ver que aquí si filtramos solo la de Anthropic, pues solo sale esta. La de Stripe. Funciona bastante bien y cumple exactamente con lo que le estábamos pidiendo. Así que ya has visto que la aplicación de Codex puede servir literalmente para todo. Podemos hacer desde tareas rutinarias de nuestro día a día, automatizaciones que queramos sobre fuentes que le demos, herramientas, hemos visto Slack, Gmail, pero también hemos visto que en una propia conversación podemos lanzarle un heartbeat para que nos vaya recordando cosas o vaya comprobando cosas hasta que estén finalizadas y posteriormente ese heartbeat desaparezca. Podemos tener automatizaciones que se ejecuten a ciertos momentos del día. Por supuesto, podemos desarrollar cualquier aplicación que necesitemos y Codex sigue el formato ADE, Agent Development Environment, lo que quiere decir que el centro de la información es el agente y no el código. Aunque hemos visto que podemos revisar el código con pull request, podemos abrir el IDE que queramos, en este caso lo hemos probado con Visual Studio Code, pero con cualquiera que tengamos instalado en nuestra máquina, para revisar el código más en profundidad. Y en general mi recomendación es que cada tarea que hagas en tu día a día intentes hacerla desde Codex, intentes automatizarla de alguna forma, ya sea con skills, automations, con plugins, y que de esa forma poco a poco se vaya convirtiendo en tu asistente diario para todas las tareas del día a día. Con esto hemos probado prácticamente todas las funcionalidades que tiene a día de hoy Codex, aunque está en desarrollo muy activo, así que probablemente seguiré subiendo vídeos posteriores cuando vayan saliendo nuevas funcionalidades, pero para mí es una de esas razones por la que pago la suscripción de Codex y no otras. También es verdad que los modelos me gustan mucho, pero en particular la aplicación es lo que me hace volver día a día a utilizarlo. También me gustaría que si tú utilizas Codex me dejes en los comentarios para qué lo utilizas día a día, porque me encantaría seguir aprendiendo de vuestras propias experiencias. Y si te ha gustado este vídeo y quieres más vídeos en profundidad como este, déjamelo en los comentarios y ya sabes que si te suscribes, le das a la campanita, le das like y lo compartes, me ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.